Perfecto, ahí quedó Jill. Voy a poner como host también. Así yo sigo mis cositas, cualquier cosa igual estoy. Dejo Vale. toda la clase en sus manos. Bueno. Éxitos. Muchas Bueno, gracias. gracias, Jill. Yo ahora voy a intentar compartir. A ver. Dale. Mm, mm, mm. Avísame, Jo, Sí. si... Ella se empezó a compartir. Falta esto. Pantalla completa. Espera. Excelente. ¿Y se ve bien? Se ve bien. Ok. Sí, perfecto. ¿Se ve si lo muevo? A ver. Si yo lo muevo no pasa nada, vos lo ves. No se Sí. mueve la imagen, está No, fija. no sé qué hiciste, pero está la imagen bien. Perfecto. En modo presentación. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenas Eh, noches. No buenas vemos tardes, buenas ninguna cara por noches. ahí. Por suerte nos vemos. Ahí está. Ahí acomodé. Bueno, mientras tanto, mientras la hago acomoda, yo los invito que si quieren a aprender las pantallas, porque también es lindo vernos las caras, ver con quién compartimos. Eh, bueno, se hace un poco más grato siempre. Sí, o si quieren preguntar, tienen dudas, abrir los micrófonos. Tuki, bueno, ahí está, Exacto. mira, ya Bueno, compartí, ya muy está bien. todo. Arranquemos, son las seis Dale. y cinco. Si veo que se conecta alguien más, voy tratando de aceptar. Vamos admitiendo. Pero sí, vamos a arrancar. Hoy con Lau vamos a ir, digamos, dando la clase. Obviamente que cada vez que necesiten, hoy pueden abrir el micrófono, hacer preguntas. También está el chat para eso, por si surge alguna pregunta concreta. Obviamente que al final siempre consideramos que quede un ratito para charlar lo que corresponde, lo que tengan ganas. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, este es un taller sobre alimentación saludable y siempre que hablamos de nutrición saludable tenemos que pensar en todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir mostrándoles, que no solo es lo que comemos, pero bueno, un poquito lo vamos presentando y la importancia de esto, de cuidarlo y sostenerlo de manera integral. Bien, espérame. Quiero ver si... Ahí ya está, listo, ya le enganché la Muy mano. bien. Viste que a veces es medio difícil. Bueno, lo que vamos a ver hoy en esta primer clase es la importancia de cuidar nuestra alimentación como un factor principal dentro del estilo de vida. Vamos a charlar un poco del sistema de clasificación de alimentos según nutrientes, que ahí entrarían los macro y los micronutrientes. También vamos a hablar de la clasificación de alimentos según grado de procesamiento. Vamos a hablar más también ahí en términos de calidad de alimentos y de lo que cómo nos estamos nutriendo. Vamos a dar la importancia de empezar a leer etiquetas. Vamos a charlar un poquito de la ley de etiquetado frontal, que es lo que salió hace poco, la ley, la de los octógonos. Vamos a hablar de la microbiota y la importancia que tiene y la relación que tiene el intestino y el cerebro. Vamos a ver cómo armar un plato completo. Vamos a hablar de todos los grupos de alimentos que deberíamos consumir a lo largo del día. Vamos a hablar de la hidratación, la actividad física, la exposición al sol y el buen descanso como también unos factores importantes en el estilo de vida. Vamos a ver el diseño de menú semanal, que ahí los vamos a invitar a participar y a pensar juntos cómo podemos diseñar un menú. Y vamos a charlar un poco de las poblaciones más longevas del mundo y cuáles son el estilo de vida que llevan. Y la idea de esta primera clase es hacer un pantallazo bastante grande, así como, bueno, de alimentación consciente y de alimentación real también. Exacto. Bueno, y entonces, bueno, obviamente nosotras nutricionistas y llevamos la bandera de la alimentación y nos parece importante, pero también es como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué insistimos tanto con esto y de tener conciencia sobre el alimento? Y básicamente es porque las principales causas de muerte en el mundo tienen que ver con las enfermedades no transmisibles y con
con la inactividad física, por ejemplo. Entonces, las enfermedades que son no transmisibles, pues están la diabetes, algunos tipos de cánceres, accidentes cerebrovasculares. Entonces, muchas de estas cuestiones se pueden prevenir con la alimentación. Y en el caso de que, digamos, de que sea transmisible, ¿no? Que sea genética, también se pueden minimizar. Entonces, realmente que cuando nosotros cuidamos nuestra alimentación y cuidamos nuestros hábitos, estamos cuidando nuestra calidad de vida. Bien. Bueno, y algo que vamos a empezar a hablar es sobre el sistema de clasificación de alimentos según nutrientes. Hoy principalmente vamos a hablar de los macronutrientes, de la importancia de los macronutrientes a la hora de cómo armar nuestros platos y vamos a hablar un poco de los micronutrientes, pero eso lo vamos a ver bien el próximo jueves, que vamos a hablar de vitaminas y de minerales. Los nutrientes en sí son lo que son sustancias contenidas en los alimentos que nos aportan la mayor cantidad de energía. Y entre ellos vamos a hablar de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Pingui, ahí vamos. Bueno, ¿qué son los hidratos de carbono? Capaz alguno ya escuchó hablar, ya los demonizó o los puso tipo en algo positivo. Pero bueno, se habla un montón de los hidratos de carbono y de la calidad de los hidratos de carbono. Se habla mucho de hidratos de carbono refinados, de los simples, de los complejos. En sí, el hidrato de carbono es la principal fuente de energía que utilizan nuestras células. Si no consumimos la cantidad de hidratos de carbono en cuanto a nuestro requerimiento energético, se dice que son errores de proteínas, porque si nosotros no tenemos esa fuente de energía, podemos llegar a utilizar aminoácidos provenientes de las proteínas o grasas para poder generar esa energía en nuestro cuerpo. Acá hay un cuadrito que es bastante simple, que es la cantidad de hidratos de carbono que contiene cada 100 gramos de alimento. Entre ellos podemos ver, por ejemplo, los cereales, que tienen 70 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de alimento, las legumbres, bueno, está el pan blanco, el azúcar, las semillas, algunas hortalizas, la C, que acá entran por ejemplo, la papa, la batata, el choclo, las frutas también son fuentes de hidratos de carbono, los frutos secos. Y acá hay algo importante que vamos a hablar es en cuanto a la fibra que contienen los hidratos de carbono y tenemos dos grandes grupos que son la fibra soluble y la insoluble que se encuentran distribuidas en todos los alimentos vegetales en diferentes proporciones. Dentro de las fibras solubles son las que son fácilmente fermentables en nuestro colon, en nuestro microbiota intestinal, que van a brindar la saciedad y son aquellas que también ayudan a disminuir el colesterol. Y las fibras insolubles, que son aquellas que son menos fermentables y captan menos agua, pero ayudan también a mejorar nuestro tránsito intestinal. Y también contribuyen a la constipación y el estreñimiento. Esos vendrían a ser como los grandes grupos, o sea, lo bueno de esta tablita es poder identificar cuáles son los grupos de alimentos que contienen la mayor cantidad de hidratos de carbono, porque a la hora de armar el plato, cuando nosotros elijamos decir, bueno, a ver, ¿tiene hidrato de carbono? Vamos a tener que pensar en si tiene frutas, si tiene cereales, si tiene legumbres, si tiene, no sé, por ejemplo, las semillas, los vegetales, las frutas, dependiendo del plato que estemos armando. Claro, vamos a evaluar también el contenido de fibra. Y hay una cosa importante para pensar es que los alimentos son matrices celulares, entonces no van a tener o solo proteínas, o solo hidratos, o solo grasas, salvo algunos casos, ¿no? Pero hay como este Exacto. cuadrito que mostraba Lau del contenido que tiene de hidratos, bueno, porque después va a tener contenido de otros macronutrientes. Exacto. Dentro de otro grupo de macronutrientes están las proteínas y las proteínas se conforman de aminoácidos. Un ejemplo muy claro es como, bueno, si nosotros pensamos en una pared de ladrillos, la pared vendría a ser las proteínas a nivel estructural y los aminoácidos los ladrillos. Dentro de los grupos de alimentos que predominan las proteínas, tenemos aquellas del reino animal y el reino vegetal. Cada uno tendrá sus diferentes aminoácidos. No vamos a hablar de algo tal en específico, pero sí está bueno tener en cuenta cuáles son aquellas proteínas de alto valor biológico del reino animal que entran las carnes, los huevos y los lácteos. Acá en el cuadrito también podemos ver la cantidad de proteínas que tiene cada 100 gramos de alimento. Y dentro del reino vegetal, donde tal vez no todos los grupos de alimentos tengan la misma cantidad de aminoácidos, por eso es importante empezar a complementar, tal vez alguna vez escucharon hablar sobre esto.
Y acá en este otro cuadrito van a tener la cantidad de alimentos que contienen proteínas. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos, no sé, basar nuestra alimentación más del reino vegetal, podemos decir, bueno, a ver cuáles son nuestros grupos de alimentos que tienen alto contenido de proteínas. Y acá entrarían las legumbres y sus derivados, las legumbres, también las harinas de legumbres, entra la soja texturizada, entra el tofu, entra algunos cereales. Acá especificamos algunos cereales porque claramente cuando uno ve una tabla nutricional de composición química de alimentos, uno ve un promedio. Pero nosotros sabemos que dentro del grupo de legumbres o dentro del grupo de cereales va a haber algunos que predominen más cantidad de proteína o de micronutrientes. Entonces dijimos, bueno, a ver, ponemos por ejemplo la quinoa, que es un pseudo cereal. Bueno, dentro de los cereales y el mundo de los pseudo cereales sabemos que la quinoa va a tener más proteínas que, por ejemplo, no sé, el arroz integral o un poquito más que la avena, como poder empezar a identificar dentro de los grupos también aquellos que contengan más proteína o otro macronutriente. Las frutas secas también tienen una buena cantidad de proteínas, ahí entran también el almendra, el maní. Bueno, resaltamos las semillas de zapallo porque dentro del mundo de las semillas, las de zapallo son las que más proteína tienen y está buenísimo, tiene casi 30 gramos cada 100. Pero bueno, la idea es no volverse loco con las cantidades y los gramos, pero sí poder decir, bueno, a ver, si yo me armo un plato, que ya vimos cuáles son los que predominan hidrato de carbono, vemos también qué podemos aportar de proteína y empezar a sumarla. Si yo no estoy consumiendo carnes, puedo sumar legumbres, por ejemplo. Si estoy consumiendo poco huevo, puedo ir sumando otros cereales, como ir viendo qué le estoy aportando en el plato. Vamos a ver, ahí se pasó. Y el otro tercer grupo son las grasas, que acá hay una gran diferencia entre las grasas saludables y no tan saludables, y entran las grasas insaturadas, que vendría a ser las saludables, y ahí vienen los frutos secos, viene a partir de los frutos secos, de algunas semillas, entra la palta, las aceitunas, están los omega 6, omega 3 y omega 9, que lo vamos a ver en la clase que viene, algo como mucho más específico en cuanto a requerimiento. Y también tenemos que empezar a pensar en lo que son las grasas saturadas, como son la manteca, la crema de leche, los lácteos, las carnes, los fiambres, que son las que van a aumentar el colesterol, van a aumentar el LDL y van a predisponer a las enfermedades crónicas no transmisibles. Y tenemos las grasas trans que se elaboran mediante un proceso de hidrogenación, que es cuando transforman aquel aceite vegetal líquido en grasas semisólidas, y acá entrarían las margarinas, las galletitas, aquellas grasas que están en los ultraprocesados, que ahora lo vamos a seguir viendo. Pero Tal la cual. idea de poder identificar los macronutrientes y aquellos alimentos que los contengan es decir, bueno, a ver, yo armo mi plato en base a, pienso en macronutrientes. Jo, ¿querés Bien. agregar algo de Sí, esto? gracias. Lo que quería decir acá de las grasas es que, o sea, las grasas son importantísimas, ¿no? Como cada grupo de macronutrientes es importante, pero sí también lo que tenemos que evaluar es la calidad. Fíjense cómo las grasas saturadas van a predisponer a enfermedades crónicas no transmisibles, en cambio las grasas insaturadas nos van, digamos, tienen un montón de beneficios que por un lado es que son las grasas, es el grupo de macronutrientes que más calorías, o sea que se traduce eso en energía, es una medida de energía, nos van a proveer, que también son necesarias para poder absorber algunas vitaminas, como las A, D, la E y la K. Digamos que si nosotros tenemos déficit de alguna de esas vitaminas, vamos a tener mayor predisposición a un montón de enfermedades distintas. También son necesarias para la síntesis de hormonas, para formar partes de las células, también sirven como un aislante térmico, entonces son importantísimas. Lo que nosotros tenemos que cuidar es la calidad, igual que el caso de la proteína que ya vamos a ver, o el caso de los hidratos, que por ejemplo si es un hidrato simple, como no sé, puede ser un azúcar refinada, no va a ser tan deseable, tan saludable, siempre podemos evaluar el contexto, pero como por ejemplo comer una papa o comer unas legumbres o comer un arroz integral. Bien. Bien, entonces nosotros vimos el sistema de clasificación según macronutrientes, que es el que nos dijo Lau, ¿no? Que sería hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y ahora vamos a ver otro sistema de clasificación de alimentos que un poco tiene que ver con esto que yo venía diciendo, como nosotros podemos saber
qué contiene principalmente, qué macronutriente aporta principalmente un alimento o cuáles otros tiene, pero tenemos que empezar a pensar en la calidad de esos nutrientes y tiene que ver con el grado de procesamiento de los alimentos. Este es un sistema de clasificación que fue creado en la Universidad de San Pablo y habla de esto, del grado de procesamiento de los alimentos. Entonces son cuatro grupos. El primero es el de los alimentos no procesados y son los alimentos que están en su estado natural o que tienen alguna transformación que sea muy simple, como puede ser o cortado, o rallado, o tostado. Y acá se encuentran principalmente las frutas y las verduras, las legumbres, los cereales integrales, las carnes, la leche o el yogur, pueden ser las infusiones, los huevos también. Entonces, estos son alimentos que están más cerca de cómo nos lo va ofreciendo la naturaleza, ¿no? El segundo grupo es el de los ingredientes procesados. Entonces, en el que se toma alguno de los alimentos no procesados y se le van añadiendo algún componente, o por ejemplo en el caso de, no sé, se transforman, ¿no? Los granos se muelen y se transforman en harina. O las semillas que se van a transformar, o los frutos como puede ser la aceituna, se van a prensar y se le va a aplicar calor y se va a transformar eh, el aceite. Entonces, estos ingredientes procesados son los que uno utiliza para como condimentar o hacer alguna preparación. Y el punto es que acá tenemos que tener en cuenta las cantidades que vamos a usar, ¿no? Entonces, dentro de estos ingredientes están los aceites vegetales, las grasas animales, la miel, las harinas, el azúcar. Bien, entonces, después, ¿qué pasa? Cuando nosotros combinamos el grupo uno con el grupo 2, vamos a obtener los que son los alimentos procesados. Entonces, normalmente, ¿qué puede ser? Por ejemplo, pueden ser conservas, pueden ser mermeladas, pueden ser productos como el pan. En general son hasta 5 ingredientes y son cosas que nosotros podríamos elaborar en nuestra casa, ¿no? Entonces, después vemos si el equilibrio nutricional está dado, pero sí que son mucho mejores que cosas que podemos comprar directamente. Y la característica esta es eso, que de repente puede pasarse, no sé, una mermelada tiene bastante azúcar, ¿no? O una conserva que puede tener mucho aceite, o un enlatado que puede tener mucha sal, o bueno, en el caso de las cervezas o el vino. Bueno, los quesos duros, los fiambres, los embutidos. Y por el otro lado, el cuarto grupo y el último es el de los alimentos ultraprocesados, que acá ya la lista de ingredientes de estos empaquetados es larguísima y la característica es que tiene aditivos. Y los aditivos, entonces nosotros no solemos tenerlos o no podemos reproducir este alimento en nuestra casa, porque tiene conservantes, saborizantes, colorantes, estabilizantes, aromatizantes. Em, la característica de estos ultraprocesados, además, es que son muy adictivos. Entonces, lo que cuesta llegar a percibir la sensación de saciedad, o digamos, o llega cuando ya es tarde, cuando me pasé de consumirlos. Y en realidad no solo es que están diseñados para ser adictivos, eh, obviamente es mucho más rentable también, y aparte de eso y que nos va desregulando las señales de hambre y de saciedad, también corre la posibilidad o le corre lugar a sumar alimentos no procesados que nos van a proveer de mucho más nutrientes. Ahí si querés pasar. Y otra cosa que agrego es que si uno empieza a leer las etiquetas y empieza a leer los ingredientes, probablemente muchos de esos ingredientes no los conozcamos o esas siglas no las sepamos qué son y no es algo que podamos tener en nuestra casa. Es como, bueno, si nosotros agarramos un alimento procesado, probablemente todos esos ingredientes comprados, por ejemplo, no sé, compré un hummus hecho en vez de hacerlo en casa, que el hummus es un garbanzo procesado que lleva aceite, sal, limón, un poco de ajo y algunos condimentos, incluso podemos agregar hasta semillas molidas. Es algo que yo estoy procesando y es un procesado casero
saludable, nutritivo, a un hummus que yo tal vez compro, que si leo los ingredientes seguramente los conozca, a un ultraprocesado que si leo unas galletitas, los ingredientes, digo, bueno, no, estos ingredientes ni siquiera los puedo conseguir, ni siquiera están a la venta, y decir, bueno, sí, esto realmente es industrializado y probablemente no esté tan bueno. Ahora después vamos a hablar lo que provocan los ultraprocesados a nivel microbiota, pero está bueno empezar a leer etiquetas para ser consciente de lo que uno compra, y si lo elige comer, bueno, bienvenido sea, pero ser consciente de que no es algo que tengamos que consumir todos los días. Tal cual, o sobre todo esta sensación de como empezó a comer algo y es como, uy, no puedo parar, y como que uno se siente, puede sentir culpa porque un poco la industria alimentaria hace eso, ¿no? Como te presenta un ultraprocesado y después te dice como, apela como a la voluntad. Nosotros tenemos que tener voluntad para frenar, pero La nuestro porción sistema, justa. sí, alguien, habla- No, yo dije la porción justa de ese ultraprocesado. tal cual. Y en realidad es como, es eso, para nuestra fisiología no puede frenar contra eso, porque en la naturaleza no hay un alimento que nos brinde tanta energía y eso se traduce en sobrevivir más tiempo. Entonces, eso está bueno, como ir teniendo las respuestas de por qué no estoy pudiendo frenar. Ok, y acá en esta diapositiva básicamente está un poco la respuesta y es pensar en un pan como un alimento procesado, pero podemos decir un buen procesado, ¿no? Entonces tiene 6 ingredientes, como a ver qué tengo, harina, estas harinas nosotros en Argentina las tenemos fortificadas, pero es por ley, porque hay déficit de hierro en la población, entonces hay muchas anemias, entonces un alimento que es accesible para todos y que de alto consumo es la harina. ¿Pero qué le pones? Agua, levadura y sal. Ya está, no tenés más ingredientes que eso. Y entonces, aún así, acá podemos ver que si de repente es un pan blanco, puede costarme más parar o sentir la saciedad que si es un pan integral. Pero después, por ejemplo, las galletitas, que te las presentan como galletitas de agua y, bueno, que deberían llamarse galletitas de grasa porque tienen mucha más grasa que agua, y en general son de mala calidad, tiene ya un montón de ingredientes mucho más largo, que incluso tiene, por ejemplo, si ustedes ven, ahora está chiquitito, pero tiene jarabe de fructosa, o sea que eso es, digamos, es un hidrato de carbono, pero súper refinado. Tiene extracto de malta, tiene, bueno, levadura, ajo, pimienta, tiene emulsionantes, o esto, la lecitina de soja, es bien característica de ultraprocesados. Es un ingrediente súper barato aparte. O bueno, esto, bueno, un leudante químico. Pero ya después, si ven, las galletitas saladas van a tener, aparte también tienen un montón de sal, tienen un montón de azúcar. Ya la lista se va agrandando. O de repente los cereales de desayuno, que muchas veces se lo damos a los niños pensando que, bueno, es un cereal, debe ser bueno. Y en realidad está lleno de azúcar, no sé si ven, pero esa imagen tiene como los cuadraditos de azúcar para Es hablar un que, poco del casi la contenido mitad, el 24 gramos de azúcar cada 60. cada 60 gramos que tiene de alimento. Entonces, fíjense la cantidad, la lista, cómo se va alargando de ingredientes. Y partimos del el pan flauta, hasta ahí es un buen procesado. Después ya pasamos a ultraprocesados. Y capaz que esto lo Ah, consumimos a diario. ni Lo hablar. mismo acá, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva anterior, lo que predominaba tal vez eran hidratos de carbono, aunque después, no sé, las galletitas podrían ahí estar, también tienen mucha grasa, que es de mala calidad en general. Y acá podemos pensar, bueno, a ver, nutrientes, el macronutriente que predomina puede ser la proteína, pero vemos en, no sé, en la carne asada de vaca. Bueno, ¿qué tenés? Un pedazo de carne y le pones condimentos si querés. Entonces ahí estamos siempre dentro del grupo uno, que sería el de los no procesados. Ya después, cuando hablamos de panchos, fíjense la cantidad que tiene de ingredientes. Lo mismo que las hamburguesas cuando son compradas. O ni que hablar de los nuggets o también los fiambres, que son carnes procesadas y que todo eso va a predisponer a las enfermedades crónicas no transmisibles. Ni hablar. Bien, no sé si tenés algo más para agregar ahí, no. No, 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 para mí están súper claros los ejemplos y es como, bueno, una vez que uno elige con eventualidad comerse una hamburguesa, comerse unas patitas, un pancho o un sándwich de fiambre,
no pasa nada. El tema es cuando esto es en la forma habitual y uno, no sé, consume de los 7 días a la semana, 3 veces por semana, pancho o patita de pollo o medallones de pollo, de esas nuggets que capaz lo que menos tiene es pollo porque después le agregan un montón de otros ingredientes. Y nada, es como, bueno, uno es consciente, y acá invitamos a la conciencia de, bueno, si yo lo elige comprar, lo elijo con conciencia y con información, y ahí está la elección de cada uno en cuánto y cuándo lo va a comprar y lo va a consumir. Nosotras queríamos esto de invitarlos también a como empezar a leer las etiquetas. Empezar a leer el valor energético no es tan importante acá porque lo que buscamos también es empezar a ver la calidad de alimentos que consumimos y no tanto la cantidad de calorías que consumimos, sino decir, bueno, el primer paso es la lista de ingredientes. O sea, miro lo que tiene lo que voy a comprar. Y ahí me lleno de información, digamos. Y los ingredientes van a aparecer de mayor a menor cantidad presente. O sea, si hay, como decía José, por lo general los procesados hasta 5 ingredientes llegan, o sea que sería una buena señal. Y cuando ya superan los 10 ingredientes, es como, bueno, ya sabemos que estamos hablando de ultraprocesados. Por lo general, en una etiqueta y van a encontrar los macronutrientes que estuvimos hablando, van a encontrar la cantidad de grasa que tiene, a veces hablan de las grasas saturadas, las trans, o sea, la especifican, van a ver que a veces especifican también el colesterol, los hidratos de carbono, van a especificar por lo general si tienen azúcares agregados, porque obviamente que va a haber alimentos que ya tengan hidratos de carbono, grasas y proteínas, de por sí el alimento que contenga el paquete, pero sí es importante decir, bueno, a ver, dice azúcar agregada, o sea, es como, bueno, ahí te da un pie a decir, bueno, le están agregando azúcares y seguramente de mala calidad. También pueden llegar a ver que está la fibra, pueden llegar a ver el porcentaje de valor diario, que tiene que ver con, bueno, estos los ejemplos por lo general son de 2000 calorías. Ahí admito a alguien. Puedes llegar a encontrar también que hablen de vitaminas y minerales y el contenido de sal. Como es importante empezar a leer las etiquetas. Básicamente eso, los invitamos a que lean las etiquetas y sepan lo que están consumiendo. José, ¿querés acá decir algo más? Em, no, esto que cuando dice, por ejemplo, esto, o el valor diario, o que lo habitual es ir y mirar las calorías, o cuando te dice, bueno, eso representa, no sé, el 18% del valor diario de las grasas. Ese valor diario en realidad es distinto para todos, pero como a nivel población hay que hacer recomendaciones, se establece sobre una referencia de una dieta de 2000 calorías al día. Pero eso, o sea, de acuerdo a la edad, a si, digamos, al sexo, a la actividad física, hay un montón de factores que van a influir en el requerimiento individual. Entonces, no miremos tanto eso, sino más bien empecemos a ver qué estamos consumiendo. Esto, lista de ingredientes principalmente. A ver. Bien, si quieres pasarla. Sí, estoy intentando. Ahí pasó, ahí Ah, pasó. bien. No sé, bueno, me imagino que ya la ven, en los super ya están estos logos, pero bueno, se habla de la ley del 27.642, que es de la promoción de la alimentación saludable, que es la del etiquetado frontal, y como una herramienta gráfica, tipo como mucho más visual, que va a permitir que con la información sencilla, clara y precisa y no engañosa, tengamos el conocimiento y la alerta, como bueno. ¿Qué onda esto? ¿Es alto en azúcar? ¿Es alto en sodio? ¿Es alto en grasas saturadas? ¿Es alto en grasas trans? ¿Contiene edulcorantes? Que esa también es muy importante, como bueno, contiene edulcorantes, evitar en niños. Y acá es como, bueno, el consumidor que está bien informado tiene el poder de decisión más claro. Y es como decíamos, bueno, si tenemos la información también somos conscientes de lo que estamos consumiendo y lo que estamos eligiendo comprar. Buenísimo que se aprobó la ley, pero bueno, también es importante empezar a leer las etiquetas y empezar a leer ¿cómo se llama? Del gráfico que vimos en la diapo anterior. Igual Eh, esto es como mucho más visible y como, bueno, alerta, alerta, alerta. Ojo, estás consumiendo esto. sí, que también ahí el punto es, bueno, cuando todo esté etiquetado, entonces de repente es como, bueno, ya no miro nada porque es como... Compro y me eh, tapo los ojos. Eso, como, no, bueno, como el todo y la nada en un punto son iguales, porque como, bueno, si todo va a tener una etiqueta, entonces ya está, ni le presto atención. Y acá el punto justamente es
leamos los ingredientes, porque eso puede ser alto en grasas, pero puede ser una grasa que sea saludable. Entonces, pensar un poco qué me aporta cada alimento y si va a estar bueno o no tanto esa elección. Entonces, Claro, y ahí básicamente, pasa, sí, decir, perdón. No, no, que ahí pasa mucho como las famosas las barritas de frutos secos, por ejemplo, o algunas barritas que vos lees los ingredientes y bueno, más que una barrita, por más que me diga 70 calorías, es una golosina. Como bueno, eso que decía José, como bueno, más allá del etiquetado, poder leer los ingredientes que tiene y de qué se trata ese, no sé, alto en grasas totales, que no es lo mismo que alto en grasas saturadas. Eso. totalmente. Totalmente. Bien, entonces, ¿cuándo se le pone el sello negro? Bueno, por ejemplo, cuando el porcentaje de azúcares añadidos es mayor al porcentaje total que tiene del peso de mayor del 10% de ese alimento en su peso. Para las grasas totales, ¿cuándo? Bueno, cuando el contenido de grasas es mayor al 30% de las calorías. O las grasas saturadas también se tienen que declarar porque vieron como les contaba Lau, no es lo mismo grasa total, que puede ser una grasa insaturada, que puede ser saludable, como la grasa saturada, que tenemos que evitarla o minimizarla. Entonces, si hay más del 10% del total de las calorías de ese alimento, lo tiene que declarar sello de grasas saturadas. Para el sodio, si tiene más de 1 mililitro de sodio por caloría, también se tiene que declarar. Y si el alimento tiene más de 275 calorías por 100 gramos, también va a tener el sello de alto en calorías. Entonces, entender básicamente eso y que puede ser, digamos, bueno, un azúcar añadido y que esté bueno, que aporte algo, que sea digamos, la búsqueda de ese alimento o de ese nutriente. Lo mismo con las grasas o esto. Saber por qué va a estar el sello o no va a Eso. estar. Bueno, esto es un ejemplo. Básicamente, a lo que nosotros queríamos llegar era como, bueno, a ver, el light, el dietético, el del color verde, el de color rojo, como decir, bueno, sí, estoy consumiendo menos calorías, pero al fin y al cabo es un ultraprocesado más. Como importante esto de prestar atención a lo que estamos consumiendo. Em, Total. Las cajitas, por ejemplo, los ejemplos, jugos, uno a veces piensa, bueno, a ver, un jugo, entonces es mucho mejor que una gaseosa. Y gaseosa. en realidad los jugos también tienen un montón de azúcares refinados añadidos. em, y no, la verdad que no están buenos. Tampoco no son mejores, no son peores, son procesados y no está bueno evitar su consumo. Otra cosa es pensar en las galletitas. Ahora por suerte igual hay sellos, pero todas las galletitas, estas, las de agua, las disfrazadas como de saludables, no lo son, No no lo lo sé. son. No está el ejemplo en esta diapo, pero en algún lado la teníamos, la del turrón y la del Nesquik. Cómo también la industria empezó a intervenir de nuevo. Dijo, bueno, le agrego un poco de esto, le saco un poco de esto y ya el turrón que salió con sellos, ahora salió un turrón con, le agregaron fibra, Sin es sello. color aqua, creo, si no mal Sí, recuerdo, un verde tal clarito y cual. no tiene sellos. Y bueno, Y pero en realidad tal tiene cual. una lista así de ingredientes que ni entra en el paquete del turrón, que supuestamente el turrón era como, no, bueno, consumámoslo como colación porque tiene pocas calorías, sí, pero tiene de calidad es malísimo. Entonces, como Totalmente. también empezó la industria otra vez a pensar de qué forma no tener sellos, y pasó lo mismo con el Nesquik. El Nesquik al principio, en la primera etapa, todos sellos, y ahora el Nesquik ustedes lo ven y no tiene más sellos, y porque le agregaron otros ingredientes y Claro, o le agregan alguna vitamina, algún le mineral, agregan entonces vitamina como lo un hacen pasar, suplemento. claro, como suplementos en vez de como alimentos. Entonces, echa la ley, echa la Echa la trampa. trampa. Así que esto, Literal. leer la lista de ingredientes es Sí, importantísimo. es importante. Bueno, acá Bien. básicamente es un ejemplo. Esto sería un poco lo mismo, como bueno, si nosotros leyéramos los ingredientes del croissant, podemos pensar como, miren, fíjense si cada una tiene la misma cantidad de calorías, pero no es lo mismo, pero nosotros tenemos que pensar en la calidad, en qué me aportan. ¿Son calorías vacías o son calorías que me van a aportar nutrientes? Que decir vacías es una forma, pero por ejemplo esto, el croissant, que igual, si hablamos de croissant, son esos chiquititos que venden, no sé, en las cadenas de comida rápida o en las estaciones de servicio, que son chicas
versus una manzana. Fíjense que la manzana la referencia es la manzana de 200 gramos. El croissant realmente es chiquito y esta es una manzana grande. Hay un concepto que tiene que ver con la densidad nutricional, que habla de la cantidad que tiene de calorías en determinado volumen. En ese caso, la manzana tiene baja densidad nutricional porque tiene pocas calorías en mucho volumen. En cambio, el croissant es alta la densidad porque en muy poco volumen tiene muchísimas calorías. Claro. Y después hay otro punto que así como que sirve para evaluar los alimentos, que es la densidad nutricional. Entonces, por ejemplo, la manzana tiene una alta densidad nutricional. ¿Por qué? Porque nos aportan fibras, nos aporta un montón de vitaminas, nos aporta minerales, nos aporta fibra. En cambio, en el caso del croissant, ya, digamos, es mucho más pobre a nivel nutricional. Ni hablar Entonces, que para el corazón necesitas 3 para sentirte saciado. exactamente, la saciedad es totalmente distinta. Y tal vez, incluso, si vos tenés varios, ni siquiera podés frenar en tres. Vas a frenar no sé, en cuatro o seis, si no te diste cuenta. Y digamos, bueno, tal vez no te vas a sentir bien. Y también está el punto de que no solo es el momento en el que estoy comiendo, sino el después de haber comido. ¿Cómo me siento con eso? Entonces, hay muchas cosas para evaluar cuando elegimos un alimento. Tal Eh, cual, y no tanto en la caloría, sino en la calidad nutricional, que es lo que Exactamente. veníamos diciendo. ¿Querés agregar algo más o empezamos con esta? No, no, porque básicamente es eso, cuando nosotros leemos los ingredientes o sabemos qué nos va a aportar, estamos ayudando a nuestra calidad de vida, al futuro de nuestras enfermedades o Claro. no, desarrollo o no de A nuestro enfermedades. envejecimiento constante. Exactamente. Y Bien. obviamente que tiene el impacto en la microbiota. Tal cual. Bueno, y acá es importante esto que hablábamos de los ultraprocesados, porque ¿qué provoca una alimentación basada en ultraprocesados, ¿no? En esto de, no sé, me desayuné un pan lactal con el queso untable light y la mermelada comprada y después me tomé una infusión con edulcorante y después al mediodía me compré, no sé, un medallón vegano, veggie de Granja del Sol, no sé, se me ocurre ese ejemplo, con, no sé, con una ensalada y una tarta con una tarta de verdura. Y después en la merienda repetí lo mismo que el del desayuno. Y a la cena, no sé, comí unos fideos con crema y ya. O sea, ¿qué genera la alimentación disbiótica que llamamos nosotras? Que son esto, basada en ultraprocesados y tal vez en vez de tomar agua tomé Coca Light. Pero bueno, no tiene azúcar, pero es Coca Light con edulcorante. ¿Qué provoca esto? Una disbiosis a nivel microbiota intestinal. Y esto lo que provoca es permeabilidad intestinal, lo que hace que empiecen a entrar microorganismos no deseados en el organismo y pone el sistema inmune en alerta y empieza a provocar la famosa inflamación crónica de bajo grado, que es también lo que predomina empezar a tener enfermedades crónicas no transmisibles. Pensemos que nuestro sistema inmune está constantemente alerta, nosotros no lo vemos, pero está como, bueno, ahí, como combatiendo todo lo que estamos consumiendo que no es tan saludable. Y también hablamos de una relación como muy directa en lo que es la microbiota y o sea, nuestro intestino y nuestro cerebro. Capaz ya escucharon hablar y estaría bueno que después cuando podamos conversar nos cuenten sus experiencias y lo que saben, pero es como, bueno, a ver cómo impacta positivo o negativamente lo que consumimos en nuestros pensamientos, en nuestro estrés, en nuestro cerebro. Siempre decimos como si tenemos un intestino estresado, tenemos un cerebro estresado y viceversa y en nuestro cómo también impacta nuestras emociones. Y así también al revés, porque si yo tal vez tengo una alimentación súper saludable, consumo ultraprocesados cada tanto, me cuido, hago actividad física, duermo bien, pero si tengo un cerebro estresado, con pensamientos negativos repetitivos, o estresado por no sé, por el trabajo, por ejemplo, también puedo generar unas disbiosis a nivel microbiota intestinal. Entonces es como, bueno, empezar a pensar cómo me estoy alimentando y cómo me estoy sintiendo. Y acá es la invitación a la autoobservación de cómo nosotros nos sentimos a nivel emocional y a nivel pensamientos y a nivel cerebro.
Como, bueno, prestar un poco también de atención en eso y decir, bueno, a ver qué estoy consumiendo y cómo me estoy sintiendo. ¿Querés agregar algo, Cajo? Vale. No, me parece que no, que ya está, que está bien. Bueno, alimentación basada en plantas. Y acá vamos a hablar de cómo armamos el plato. El concepto de alimentación basada en plantas tiene que ver con cómo nos estamos alimentando en cuanto a origen de los alimentos. La alimentación basada en plantas se basa básicamente en alimentos naturales y de origen vegetal en predominio, o sea, vamos a tener las legumbres, los cereales, los frutos secos, las frutas, las verduras, las carnes, los huevos, como Semillas. las semillas, como la mayor cantidad de los grupos de alimentos, Básicamente sería como basarnos en los no procesados. tal cual. Bien, esa sería la alimentación basada en plantas. Bien, entonces, este es un poco como ejemplos de platos de distribución según los macronutrientes, como nos había mostrado Lau allá la gráfica de Harvard. Esta primera es una de la guía de Canadá, pero que también nosotros usamos en Argentina, o sea, la de al lado es la que presentó Argentina, pero que tiene esto, ¿no? A ver qué tiene, por ejemplo, esto, la parte de la fibra. La parte de la fibra va a estar, digamos, lo que va a predominar en fibra van a ser las frutas y los vegetales. Después toda la parte de los hidratos de carbono, como las legumbres, todo el grupo de los cereales o los vegetales feculentos, como papa, batata, mandioca o choclo y las proteínas, que pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Por otro lado, las guías siempre presentan también la parte del agua, el agua como, digamos, un nutriente esencial para la vida. Bueno, el de Argentina, que por ejemplo pone más actividad física y menos sal, porque también, en realidad, y acá cuando hablamos de sal, el principal, o sea, el aporte más alto de sal no está en la sal que agregamos nosotros en los alimentos, sino en los ultraprocesados. Y acuérdense que a veces elegimos algo como, por ejemplo, puede ser una galletita dulce, y esa galletita dulce también los invito a que se fijen en el supermercado, pero muchas de las cosas que son dulces tienen la etiqueta de que tiene exceso de sodio porque también tienen sal o tienen glutamato monosódico o algún otro aditivo que también tiene mucho sodio. Y Tengo la una parte de la consulta. actividad física, que no podemos pensar una vida saludable sin actividad física, ¿no? Porque como mencionamos ayer en las primeras diapositivas, la inactividad física también es de los principales factores de muerte en el mundo. Bien, esta Tengo es una otra forma. consulta, Sí, disculpa. En mi caso, por ejemplo, que yo consumo muy pocas verduras porque no me gustan las texturas y demás, pero sí consumo mucha fruta, o sea, consumo verdura, pero muy poca, zanahoria, papa, más que nada los tubérculos. En ese caso, ¿tendría que incorporar más fruta, por ejemplo? bien, es una buena pregunta. Y acá el punto es que nosotros, por ejemplo, esto, ¿qué nos provee la fruta y qué nos provee la verdura? Nos provee principalmente fibras, ¿no? Pero también vitaminas y también minerales. Y hay como una forma también simple para pensarlo que es, por ejemplo, podemos pensarlo por color. Cada color nos va a proveer de una vitamina o un mineral diferente. Entonces, claro, está acá. Justo lo Eh, pasé, porque así ya vamos a hablar de, sí, de hermoso. frutas. Entonces, eso por un lado. Después hay otra cosa para pensar y es, cuando nosotros cocinamos, tanto una fruta como un vegetal, vamos a aprovechar más uno u otro nutriente. En general, se pierden más nutrientes cuando se cocinan los alimentos. Ujú. Entonces, en tu caso, yo te diría, o sea, sí, obvio, está bueno sumar fruta porque cuando vos sumás más fruta, en general, por ejemplo, ahí aportás mucha vitamina C fresca, que tal vez en un vegetal crudo no lo vas a poder aportar, pero sí estaría bueno pensar en, dentro de los vegetales que a vos te gustan, sumarlos más a tu día a día, como darles lugar, aunque sea menos, pero que haya siempre en todas las comidas. Y también
esto que vos decías de las texturas, que tal vez pensar en probar, en jugar un poco en la cocina y buscar texturas nuevas con vegetales, porque, no sé, pienso en la remolacha. Tal vez, bueno, no era el vegetal más fácil de aplicar, pero la remolacha puede ser consumida cruda y rallada, o no sé, como cortada muy finita. También podría ser horneada y también puede ser hervida. Y también puede ser hervida y de repente combinada en, no sé, la procesás y la pones en un pan o la pones en un hummus. Claro. Entonces, o la pones en un puré con papa y le pones un poco más de papa, un poco menos de remolacha. Y de a poco vas acostumbrando también al paladar, a la Ujú. textura y al sabor. Claro. Bien, gracias. No, por favor, no sé si Lau vos tenés algo más para decir. No, no, obviamente invitaría a la variedad por esto de que decís, cada color va a aportar algo diferente. Sí empezaría, bueno, obviamente que es una consulta más individual que se puede tratar como esto, bueno, cuáles son las texturas que no te gustan, cuáles son los vegetales que no te gustan y ver formas de incorporarlo, como decía José, ejemplos, ¿no? Como, bueno, si no te gusta una forma, tratar de meterlo en una preparación que tal vez no se note tanto. O mucho de esto de, no sé, no me gusta tanto el coliflor, bueno, pero si lo ponemos en un puré de papa, ni cuenta te das y capaz está buenísimo y lo podés sumar. Lo de la remolacha, creo que hay un ejemplo al final de las diapos del humus de remolacha que está buenísimo, como empezar a buscar opciones. Y en cuanto a lo que es macronutriente, como predomina así las verduras y los vegetales de hidrato de carbono, seguramente vos llegues al requerimiento de hidratos de carbono porque vos decís, bueno, si mi valor energético, por ejemplo, de 2000 calorías como hablábamos antes a nivel población, yo tomo y digo, bueno, de eso un 50% lo voy a cubrir con hidrato de carbono, seguramente cubras con tus macronutrientes, pero bueno, es como cuando empecemos a hablar más de micronutrientes, es como, bueno, a ver qué elijo para cubrir micronutrientes y cómo lo voy incorporando según los fitoquímicos, los antioxidantes, las vitaminas y los minerales. Como bueno, habría que ir como mucho más Sí, sí, sí. específico y poder ver la forma de poder incorporar la mejor cantidad de alimentos y nada, reeducar el paladar, porque la verdad es eso, hay que evaluar bien qué es lo que estamos consumiendo, la calidad de alimentos y si nosotros consumimos muchos ultraprocesados o alimentos no tan naturales, también empezamos a perder esto de sentir el sabor de lo real, porque pasa eso, uno pierde como las ganas y el entusiasmo de comerse una fruta o, comerse una verdura o Sí. prepararse los propios alimentos, como bueno, hay que evaluar un montón de cosas, pero buenísima la pregunta. Sí, yo quiero ¿Alguien decir tiene más una que cosa más preguntar? y agregar, pero porque nos sirve a todos. Por un lado, pensar que nosotros como que, ¿qué cosas nos gustan? En general nos gustan las cosas que conocemos y que vamos desarrollando un hábito, porque cuando nosotros comemos, no solo es el acto de comer como cargo combustible y sigo. Sino que, por ejemplo, no sé, seguro que todos tenemos alguna receta que asociamos a un momento, o ay, esto me lo hacía mi abuela, o si había un cumpleaños en mi casa se comía esto, o en las fiestas pensamos, no sé, en Navidad y capaz que pensamos en algo que no comemos todo el año, o... O hasta pensar en, bueno, mira, vino el frío, entonces no sé, capaz que a alguno le gusta más la sopa, otro un guiso, otro, no sé, alguna otra cosa. Entonces, por un lado es eso, como el vínculo que vamos desarrollando con cada uno de los alimentos y de ir educando el paladar. Y por el otro, esto de educar el paladar también tiene como un desarrollo que es fisiológico. Esto que veíamos, como por ejemplo, vieron que las frutas son mucho más aceptables o apetecibles que los vegetales. Y eso tiene una explicación que es fisiológica. Las frutas no solo nos aportan fibra, agua, vitaminas y minerales, sino que también nos aportan hidratos de carbono. O sea, tiene un 12% de hidrato de carbono, algunas más. Y si nosotros que tenemos una fisiología que es ancestral, que no fue evolucionando como fue evolucionando la sociedad, eso, digamos, evolutivamente, si yo como una fruta, tengo energía para sobrevivir, para seguir andando o para ir y cazar o para no ser cazado por un depredador.
Entonces, imagínense esa sensación de placer que le va a generar, porque es esto, es una cuestión de adaptativa. En cambio, si yo corro, por ejemplo, como una rúcula, la rúcula tiene muy poquitas calorías, que es la medida de energía. Entonces, evolutivamente no es tan eficaz. Pero, como decía Lau, como que tenemos que pensar en otra capa y es, ¿qué me aporta la rúcula? Bueno, la rúcula me va a aportar un montón de hierro, me va a aportar un montón de calcio, me va a aportar fibra insoluble, súper necesaria. Entonces, hay un montón de cosas, pero lo que está bueno para pensar es que el paladar se va educando. Entonces, nosotros podemos ir a esto, como tal cual, como decía Lau, como el puré que mezclo la papa con el coliflor, y entonces de a poquito voy percibiendo, le pongo menos coliflor, le pongo más papa, y de a poquito voy habituándome a ese sabor, y tal vez eso me va a permitir ir probando otras cosas. ¿Por qué? Último, cierro acá. Pero tanto el café como el mate o la cerveza o el vino, no son sabores que evolutivamente como nos dan placer y que tomamos y es como decir, uy, qué rico, quiero seguir tomando. Pero culturalmente, por ejemplo, insistimos con el mate, ¿no? O sea, no sé, supongo. Estoy tomando mate. Bueno, ¿y la primera vez que probaste el mate te gustó? No, la verdad que no me acuerdo, pero me parece que no. Bien, posiblemente no, lo mismo que, no sé, el Fernet, que el vino, que la cerveza, pero esa es una cuestión cultural que nosotros vamos insistiendo. ¿Y por qué? Por la carga que tiene, emocional, cultural. Entonces le vamos dando el lugar hasta que un día lo preparamos Tal solos, cual. ni siquiera es en la ronda para compartir, Incluso en el encuentro, que es el anteúltimo, bueno, el encuentro número 5, que vamos a hablar de mindfulness, vamos a hablar de lo que significa el acto de comer y toda la carga emocional que tiene. Y está bueno, los tal cual. invitamos. Sí. Vamos a hablar de esto. Bueno, de verduras, más o menos ya estuviste Lo charlando, mismo, ¿no? amiga, en cuanto a Exacto, la eso. carga, los carbohidratos, la fibra, el hierro, el calcio, lo dijiste Única, recién. última cosita ahí en frutas y verduras es, hay una recomendación de las guías argentinas que es de 5 porciones entre frutas y verduras al día. Entonces, para Valeria, vos que preguntabas, es como, bueno, mira, puse un poquitito de una verdura nueva o de esta verdura que no sé, la zanahoria, que sí me gusta. Y bueno, entonces espera, no cuelgo y me voy a comer una fruta. Entonces le doy lugar para poder acercarme, porque si yo, por ejemplo, pongo la mitad del plato de vegetales, tanto en almuerzo como en cena, ahí ya tengo 3 porciones por lo menos de vegetales, ¿no? De este grupo. Y si de repente sumo 2 frutas al día, bueno, ahí ya estoy cubriendo 5 porciones entre frutas y verduras y esta es la forma en la que me aseguro de cubrir antioxidantes que no van a estar en otros alimentos. Bien, Bien, ahora sí, espérame, ahí va. Bueno, y otro grupo de alimentos que está bueno que también lo incorporemos en la diaria son los cereales. Y acá los invito a que empecemos a incorporar cereales que no consumimos habitualmente, porque por lo general es como, bueno, ¿qué consumimos? El pan que tiene harina de trigo, consumimos los fideos, consumimos el arroz y ahí. La mayoría consumimos eso. Pero decir, bueno, hay un montón de otros cereales y acá los invitamos y por eso le dimos una parte importante que son los pseudo cereales y la quinoa. Esta que ven acá, no sé si se me ve el mouse moviendo, pero es la quinoa que yo siempre digo, bueno, es medio como un hijo entre el cereal y la legumbre porque tiene un poco más de proteína que los cereales promedio y es mejor, pero es como, bueno, a ver, si yo solo consumir fideos y arroz, bueno, empiezo a probar otras cosas, empiezo a incorporar avena en el desayuno en vez de un pan lactal ultraprocesado y me hago un panqueque de avena o como, no sé, una avena cocida y le agrego fruta y si en vez de comer arroz todos los días o fideos, puedo empezar a sumar quinoa, puedo empezar a sumar amaranto, puedo empezar a sumar otros cereales, como, bueno. En realidad los grupos de alimentos tienen un montón de variedad, como empezar a elegir si consumo tanto una cosa como empezar a probar otras. ¿Y qué predominan en los cereales? Los hidratos de carbono, como vimos en la diapo allá al comienzo, tiene proteínas, tiene vitaminas del complejo B y E, y tiene hierro, zinc, magnesio, selenio, entre otros. y eso trae las Dentro fuentes de fibra, ¿no? de Siempre que elegimos fibra. los cereales integrales o por ejemplo, bueno, en el caso de la avena ya está contenida. Entonces,
Bueno, vieron como cada grupo de alimentos, igual que que las frutas, ¿no? Las frutas aportan hidratos, carbohidratos y aportan fibra. Pero de repente los cereales pueden aportar un poco más de minerales y menos vitaminas. Proteínas también. Exacto. Mucha más proteína que verduras y frutas. Ahí va. Y otro grupo que está buenísimo empezar a consumir, si no es algo que consumo habitual o si solo como un guiso de lentejas en invierno, es las legumbres, son las legumbres. Hay un montón de variedad de colores, de tamaños, están buenísimas las legumbres. Si uno no consume legumbres habitualmente, nosotras recomendamos por lo general las de fácil digestión al comienzo, que son las lentejas turcas que ven acá, que son los porotos muk que acá se ven. Empezar a consumir harinas de legumbres, la harina de garbanzo se hace la famosa fainaca, hay una faina de harina de arvejas que es simplemente hidratar y condimentar esa harina y llevarla al horno. Están estos fideos que son a base de harina de legumbres y de semillas. Bueno, acá pusimos un ejemplo de garbanzos, arvejas y chía. Como empezar a incorporar estas legumbres y la forma más fácil de comprarlas y el paso uno de la planificación es comprarlas. Es, por ejemplo, cocinar en cantidad y poder, no sé, distribuir en frasquitos y congelar. Entonces vos decís, bueno, ya tengo congelado garbanzos, me puedo hacer un curry de garbanzos, puedo hacer ensalada de garbanzos, me puedo hacer un hummus, puedo empezar a sumarlos de diferentes formas. Tal cual. Em, Bueno, en la próxima clase vamos a ver un montón de técnicas, digamos, vamos a ir viendo cada alimento, vamos a ver las formas de cocinarlo, de almacenarlo, distintas opciones para prepararlos, Tal lo vamos a cual. ir viendo. A mí me encantan estas fotos de las legumbres, los colores, por favor, son Hermosos, hay un increíbles. mundo maravilloso. Está Maravilloso con las bueno, legumbres. Económicas, rendidoras, son lo más y hay un montón de opciones para consumirlas. tal cual. Los frutos secos, también otro grupo importante de alimentos para consumir. Si se acuerdan, allá en las de las primeras diapos habíamos hablado de las grasas de buena calidad que tienen los frutos secos, tienen también hidratos de carbono, tienen fibra, tienen proteína. Bueno, acá que ven W3 y W6 son los ácidos grasos poliinsaturados, son las grasas insaturadas, que estos los vamos a ver específico cómo cubrirlos la clase que viene. Pero bueno, también tienen calcio, hierro, zinc, magnesio, tienen fitoquímicos. Y esta es como, bueno, diferentes formas de poder incorporarlo, como, bueno, los podemos incorporar así como vienen, un puñadito de frutos secos, podemos molerlos y hacer harinas, como, no sé, harina de acá, hay un ejemplo de harina de cayú, o puede ser harina de almendras, Un o poco hacer caras. Es una untables. opción, no es Es una opción. obligación. Es una opción de consumo. Si nosotros tenemos el privilegio de poder elegir y comprar nuestros alimentos, es una buena opción para comprarlas. Después está la opción de hidratar los frutos secos y hacer untables. Igualmente las recomendaciones de frutos secos por lo general no son muy grandes. Son poquitas, las vamos a ver después, pero es como, bueno, no es que yo tengo que comprarme un kilo de nueces y lo voy a consumir un mes, seguramente un kilo de nueces Y en para una una semana. persona dura tipo 2 meses fácil. Entonces es como, bueno, salen que tal vez más caro, pero son poquito lo que tenemos que consumir por día. Respecto a las semillas, también es otro grupo re importante y buenísimo para empezar a consumir. Acá en el ejemplo pusimos las semillas de lino y de chía para cubrir omega 3, que también lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver también las semillas de sésamo, el aporte de calcio que tienen. Las semillas de zapallo, que al principio se las nombré como una fuente importante de proteína. Estas son formas de poder incorporarlas tanto molidas como en untables. Pero bueno, también tienen hidrato de carbono, también van a tener fibra, van a tener minerales y vitaminas, van a tener las grasas saludables. La idea de que nosotros podamos repasar los grandes grupos de alimentos es como, bueno, si yo solo estoy consumiendo 3 vegetales, una fruta tal vez al día y solo carnes, es como, bueno, me está faltando un montón de otros grupos, como empezar a sumar y decir, bueno, si yo de todos los grupos de alimentos que estoy nombrando solo consumo 2, bueno, trato de empezar a sumar el resto de lo que nos falta. Claro, incluso capaz que hasta lo tienen en sus casas y no lo consumen habitualmente. Entonces es empezar a pensar, o que cada uno un poco haga el repaso de qué me estaría faltando Claro. y pensarlo para su próxima compra, ¿no? Bien, acá cuando tenemos el grupo de las proteínas, ¿no? Y acá hablamos de proteínas que sean
no procesadas. Entonces pensamos en carnes frescas, que puede ser obviamente pescado, puede ser pollo, puede ser cerdo, vaca, los huevos, los lácteos, que ojo con, ya los lácteos, vieron los quesos que son más duros, son procesados, porque tienen mucha sal agregada y cuando los quesos cuanto más duros son, más grasa contienen. Entonces, obviamente que van a tener sellos de alto en sodio, alto en calorías, alto en grasas saturadas, porque, bueno, son grasas saturadas. Entonces, ahí como, bueno, ir cuidando el tema un poco del consumo, pero por ejemplo, si hablamos de leche o de yogures que son naturales, que no sean con azúcares añadidos, entonces van a ser una buena fuente de proteína. ¿Quieres pasar la...? Sí, y acá se me ocurrió también Ah, cuando sí, hablabas de los yogures, era como, bueno, empezar a leer, qué importante leer, porque a veces te dice, bueno, yo, el que más se me, el ejemplo claro de yogur de frutilla, y lo das vuelta y lo que menos tiene es frutilla. Tiene totalmente. colorante rojo y tiene saborizante frutilla. Entonces es Son como, golosinas. bueno, claro, como Sí, empezar a prestar atención qué es lo que estamos consumiendo y que la industria nos dice que consumamos de una forma saludable. tal cual. Bien. Bien, vieron que les fuimos mostrando un poco como los platos, estas propuestas, las guías de cada país, y siempre estaba el agua presente, porque, bueno, justamente, ¿no? Nuestro cuerpo está formado 70-80% de agua, entonces es importantísimo eh, la hidratación. No siempre, lo mismo esto de 2 litros por día es un poco parecido a esta recomendación bajada para la población general, como la dieta de las 2000 calorías, pero en realidad es, si ustedes quieren hacer su cálculo, es el peso de ustedes, los kilos que ustedes pesan por, por 25 o por 35, el resultado es de mililitros. Acá nosotros hicimos el cálculo de, por ejemplo, una persona que pesa 60, si lo multiplicas por 25, da 1,5 litros, y si lo calculas por 35 da 2,100 litros. Entonces, ¿qué puedo pensar? Bueno, mira, si peso 60 kilos, voy a asegurarme de llegar a 1,500, y de repente, bueno, capaz que, no sé, en verano eh, paso o necesito consumir más líquido porque voy a transpirar más. eh, en invierno tal vez me cuesta un poco más llegar a cubrirlo, pero le voy prestando atención. Entonces, a veces está bueno pensar en, bueno, a ver, con cada una de las comidas que voy a hacer en el día, me voy a tomar un vaso. eh, Pensar que también los alimentos, como que el agua está incluida, no sé, en los vegetales. Por eso otra de las formas de los beneficios de consumir vegetales o de consumir frutas es que también voy a aportar agua y es una forma de hidratarme. Bien, ahí paso. Dale, Bueno, más o menos lo que estábamos hablando, lo que estabas diciendo recién, que no solo el agua hidrata, sino esto de las verduras, algunas frutas, las sopas, las infusiones, los jugos de fruta, como no solo el agua en sí, obviamente que es súper importante, y si es solo agua, bienvenido sea, pero bueno, tener en cuenta, y más ahora en invierno que vamos a empezar a consumir más sopitas, también nos estamos hidratando. tal cual. Un poco más de sopa y ojo con el consumo excesivo de infusiones, que ya lo vamos a ver más en detalle la próxima clase, pero que puede interferir en la absorción de nutrientes, entonces sumen agua también. Perfecto. Bien, entonces, esto ya lo dijimos desde el principio, y pensar en tener una alimentación. Yo puedo tener una alimentación súper saludable, pero si no hago actividad física, entonces no es suficiente para un estilo de vida saludable o para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, obviamente que la actividad física tiene múltiples beneficios y a todo nivel, porque, por ejemplo, desde promover la calcificación ósea, de estimular obviamente todo lo que es masa muscular, entonces mejora la captación de glucosa, bueno, prevención de enfermedades innumerables, oxigenación, también influye en la secreción de un montón de hormonas del bienestar, entonces capaz que, bueno, no sé, tal vez no la pasas tan bien mientras lo estás haciendo, pero sí después esa sensación de bienestar después de haberlo hecho, se descansa muchísimo mejor. Entonces, obviamente como un antidepresivo natural.
y que puede ser gratis también, porque uno lo puede hacer. Entonces, hacer actividad física es una necesidad, no se negocia. ¿Cuál es la recomendación? Obviamente que hay recomendaciones para cada franja etaria, pero lo mínimo sería hacer 150 minutos semanales de actividad física. Ya si una persona que hace 150 minutos semanales de actividad física es una persona que no es sedentaria. Y el sedentarismo es un factor de riesgo. O sea que, listo, al programar 3 horas semanales de actividad física, ya tacho un factor de riesgo. Pero acá hay un tema y es, no sé, una persona puede hacer 2 horas diarias de actividad física y después se pasa 9 horas sentada, 12 horas sentada, entonces esa es una persona inactiva. Y la inactividad es otro factor de riesgo para todas estas enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿cómo hackeo la inactividad? Bueno, la recomendación es que por cada hora de estar sentados nos movamos 5 minutos. Bueno, ya llevamos 1 hora sentados, podríamos movernos 5 minutos, o también entender que a veces uno no puede estar interrumpiendo ciertas cosas, pero sí incorporar más movimiento a las rutinas, que sería, bueno, no sé, a ver, hay un ascensor, hay escaleras, y capaz que subo 2 pisos por escaleras y después me subo al ascensor, o si voy a ir en auto a todos lados, capaz puedo pensar en alguna de las cosas que puedo hacer, no sé, que me queda algo a 5 cuadras y mejor voy caminando. O estos ejercicios que parecen de revista, porque sí, que bueno, no sé, me bajo del colectivo 1 parada, 2 paradas antes y camino, o lo del subir las escaleras. A veces hasta pongo un tema de música, bailo un poco, cambio la energía y sigo, o cortar el O pasto, o estirar, limpiar la casa. Todas esas actividades que nos mantienen en movimiento. tal cual, o estirar esto de levantarme aunque sea 5 minutos y moverme. Y es Exacto. importante poder darse cuenta de eso, como decir, bueno, no es me anoto en el gimnasio en una actividad física 3 veces por semana así ya, porque si después estoy 8 horas sentada enfrente de la computadora es lo mismo que la nada. O sea, es como, bueno, No es lo incorporar mismo que la nada, pero movimiento. sigo teniendo factores de riesgo ahí, Sí. digamos, ponentes. Bien. Bueno, otro tema súper importante y es, bueno, hago actividad física, me alimento bien. Ok, pero si no tengo exposición al sol o está hay carencia de vitamina D, entonces también, digamos, voy a tener mayor predisposición a ciertas enfermedades, porque la vitamina D es una vitamina que también se considera como una hormona, porque influye en el sistema inmune, influye en el estado de ánimo. ¿Vieron qué diferencia cuando hay, no sé, de repente una semana de lluvia y de días grises, y cuando sale el sol como cambia? O incluso, bueno, los países nórdicos que tienen lámparas que para sintetizar vitamina D y también tienen, eh, digamos, por ley se tienen que suplementar. Incluso también, por ejemplo, en Ushuaia, como en la Patagonia Argentina, también lo hacen y es obligatorio porque genera depresión el déficit de vitamina D. Entonces, ¿cómo cuidamos o cómo obtenemos la vitamina D? Exposición al sol. En realidad son 15 o 20 minutos, no más que eso, sin protector solar para que no haya daño en la piel, pero entonces es necesario. También hay rango horario entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, ahora que baja el sol. Después en verano puede ser hasta las 4 de la tarde, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Y que se exponga a la mayor superficie posible del cuerpo. Capaz que, no sé, te pueden arremangar un poco y que me dé un poco la cara. Bien, esa es la principal fuente. El sol es la principal fuente de vitamina D. Sí, en De las vitamina. carnes o en los productos de origen animal o los derivados va a haber algo de vitamina D, pero nunca es suficiente. Siempre la exposición al sol, que más allá hay personas que tienen menos capacidades de síntesis de vitamina D, no solo es la vitamina D, que si no uno se puede suplementar, digo, debe suplementarse si está en déficit. em, Influye sobre los estados de ánimo y también regula el ritmo circadiano y mejora el descanso. Entonces, Ahí va. importantísima exposición y conectar con la luz del sol, la luz La luz natural. del sol.
Igualmente la vitamina D la vamos a ver el jueves que viene cuando veamos la triada mágica, que es actividad física de fuerza, vitamina D y calcio, lo vamos a seguir nombrando. Y está bueno tener la información porque es como, bueno, si yo me hago rutinas anuales o análisis de sangre, lo que sea, pedirle a nuestro médico, si no los puso, medir la vitamina D, cómo la tengo. Total, Importantísimo, porque si hay déficits hay que suplementarla y por lo general a nivel poblacional en invierno se suplementa, no es tanto, son 3 meses de suplementación y nada más. Pero sí va a ser, es muy importante para la absorción del calcio y demás, que bueno, lo vamos a ver la clase que viene. Justo nombraste el descanso, Jo. totalmente. Bien, el descanso es fundamental porque también vieron como hoy contaba Lau de la microbiota y como cuando si yo estoy estresado y dormir mal es estar estresado también. Y otra vez, si llevamos al plano, digamos, como de la fisiología, que es ancestral, sería como, bueno, ¿por qué no dormiría? Bueno, ahí capaz que estoy en un estado de estrés constante porque digamos, estoy en riesgo de muerte o de ser casado, entonces tengo que correr o tengo que seguir. Entonces, eso genera una inflamación eh, crónica de bajo grado que va a desregular también la microbiota, va a desregular el sistema nervioso y bueno, otra vez, inflamación crónica de bajo grado, predisposición para muchísimas enfermedades. Entonces, eh, todas estas pautas igualmente las vamos a ver más en detalle, me parece que la próxima clase, pero pensar en dormir entre 7 y 9 horas es importante, es necesario que cuanto más temprano nos dormimos, mejor. Y voy a hacer una aclaración que nosotros los argentinos tenemos el hábito de cenar muy tarde y esas comidas tan copiosas a la noche y pesadas eh, van a perjudicar la calidad de descanso. Entonces, pensar un poquito más en eso y por lo menos llegar mínimo a 7 horas de descanso por noche. Sí, ni hablar de, bueno, la higiene del sueño, de decir, bueno, me estoy yendo a dormir con pantallas, con el celular en la mano, con la tele prendida, todo lo que eso provoca a nivel em, cerebral, digamos, como el constante alerta. Piensen que el celular te está mandando notificaciones todo el tiempo, alerta, 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 y como nosotros estamos como activos antes de ir a dormir y no llegamos a un sueño reparador que es necesario. Por eso, bueno, existe la higiene del sueño, de irse, dejar el celular antes, de ambientar todo antes de ir a dormir, de poder descansar bien, de despejar la mente, sacar los pensamientos del día, como poder descansar y disfrutar de eso, porque si nosotros no dormimos bien, estamos en constante alerta y eso aumenta y desequilibra un montón de hormonas como es el cortisol y bueno, nada, empezar como a tenerlo presente como un factor del estilo de vida. Bueno, vamos a los ejemplos. Acá Exacto. nosotros pusimos ejemplos de comida, de cómo incorporar ciertos grupos de alimentos, como ideas. En las fotos ven, bueno, la mayoría son licuados. Este es un porridge de chía, esta es la semilla de chía que es así como un mucílago que les pesa bastante lo que le pongas. Por ejemplo, este tiene frutilla, este tiene durazno, cómo incorporar los frutos secos, cómo incorporar las semillas, otras frutas. Este que se ve así como más helado son frutillas y bananas congeladas y procesadas y queda así como tipo heladito. Este tiene tofu. Bueno, nosotros somos grandes consumidoras de tofu, proteína vegetal, así que lo incorporamos en cualquier lado. Em, Y también, cres- por ejemplo, bueno, eso, uno puede tener nueces, otros almendras, otro puede Maní, tener maní, claro, ir variando granola. también. Ah, claro, una granola que puede tener avena, que puede tener unos copos de maíz también para variar, o que puede tener trigo sarraceno, ir variando entonces las combinaciones. Bien. Bien, pasemos la otra. Otra vez, acá por ejemplo, obviamente fanas del tofu, entonces puede ser un tofu revuelto en una tostada o puede ser grillado en una ensalada, entonces combino vegetales crudos, vegetales cocidos, o puede ser una milanesa de tofu y de repente acá justo habíamos hablado del ejemplo de el hummus que tenga remolacha y no sé, de repente esto, una ensalada de lechuga y tomate. Entonces, bueno, o acá brócoli, de repente le pongo unas almendras, le puedo poner unos porotos, y puede haber tomates crudos, entonces esta combinación de crudo y cocido. Puede ser una granola con frutas, con frutos secos, con un poco de chocolate amargo, Acá tiene con pasta de maní semillas. también.
pasta de Como maní. súper fácil de resolver también esta preparación, por ejemplo. Bueno, tocaste un punto re importante que es, tenemos que pensar en nutrientes, bueno, alimentos que nos nutran, pero no necesariamente tiene que ser algo súper elaborado. Podemos tener preparaciones muy simples, pero que sean completas. Entonces, eso es importante para ir pensando, no en que, no es que pretendemos que hagan platos súper elaborados, sino que empecemos a pensar más en los grupos de alimentos y elegir y que predominan los que nos nutran. Tal cual. Espérame que ahí se me tildó. Ahí va. Bueno, acá hay otros ejemplos. Estos tres que ven acá son hummus diferentes de garbanzo. Este es el hummus clásico, este es el de remolacha, este es el hummus de albahaca que es increíblemente rico. Lo amamos. Esta es una sopa de calabaza que tiene lentejas turcas, que tiene verduras. Y esto está buenísimo porque ahora que viene la época de las sopas es como, ay, bueno, me hice una sopa de calabaza cremosa con y nada más. Y vos decís, bueno, ¿y qué le falta a eso? Aparte, ya tiene hidrato de carbono, ya sabemos que tiene hidrato de carbono. Bueno, agregarle lentejas, por ejemplo, las podemos procesar incluso en esa sopa o ponerlas así como están, agregarle quinoa a la sopa, empezar a procesar cosas como para poder empezar a sumar. Esta es una ensalada también fácil de resolver. Las lentejas turcas lo que tienen es que se hierven en 10 minutos, nada, no necesita remojo, no necesita nada. Están buenísimas como para incorporarlas rápido. Pero bueno, si uno quiere hervirse lentejas, tener un tupper en la heladera o tenerlo en el freezer, también uno lo resuelve rápido el tema de ensaladas o un guisito rápido, si uno ya tiene planificado ciertas cosas o ciertos ingredientes. Tal cual. Las sopas, para Valeria que hoy preguntaba o que decía como, bueno, mira, no me gustan muchos vegetales, es una buena estrategia para ir sumando vegetales y se procesa todo y entonces como también unificar texturas y sumar sabores nuevos. Bien, Justo ahí acá pusimos un montón de hummus de remolacha de todos lados. Total, seguimos haciendo publicidad del humo de remolacha, que aparte la remolacha es un vegetal también de esta época, porque también esto, empezar a pensar en la estacionalidad, es decir, ahora no sé, había unos ejemplos de licuados con frutillas. No es época de frutillas, pero tal vez vamos a la verdulería y tenemos que pagar, no sé, con dólares y vamos a comprar unas frutillas, pero en realidad no tiene mucho sentido porque esa frutilla va a tener menos nutrientes. Es mejor consumir lo de estación. Entonces, la estación va a tener más nutrientes porque se va a desarrollar en sus condiciones climáticas óptimas y va a ser más accesible o menos caro. Menos caro. Eh, Acá hay muchos ejemplos también con soja texturizada. La soja texturizada como un ejemplo de proteína vegetal, proteína muy accesible y también muy simple, porque la soja texturizada, así como viene, se puede consumir, si bien no tiene mucho sabor, pero después si no también se puede hidratar y condimentar en preparaciones como las que nosotros usamos como carnes, como no sé, puede ser, por ejemplo, ahí están unas fajitas o para un relleno de empanadas o se puede incorporar en el relleno de una tarta o se puede hacer un medallón o una salsa, lo que fuere. Entonces empezar a pensar esto, que ya si le pongo una soja texturizada, pues estoy poniendo mucha proteína, estoy poniendo también hidrato de carbono, y si ya lo combino con vegetales y le pongo, por ejemplo, no sé, un poco de aceite o unas aceitunas, ya tengo un plato completo. O lo mismo, una tarta que tengo en la masa, tengo hidratos de carbono, que le puedo poner vegetales y le puedo poner huevo, o le puedo poner pollo, o le puedo poner tofu, o le puedo poner legumbres también, y son formas de ir sumando otra vez proteínas. Entonces, pensar así como en las preparaciones que tienen muchos ingredientes incorporados o en las combinaciones, ¿no? Como, bueno, mira, pongo la fajita como hidrato de carbono, pongo la soja texturizada como la proteína, pongo vegetales y pongo palta, bárbaro. Fui sumando Bien. ingredientes o alimentos y tengo un plato completo. Ni hablar de los colores, ¿no? Como Claro. la cantidad de colores que nos puede aportar las verduras y las legumbres también. Nosotros igual pusimos ejemplos más de legumbres y otros cereales como para tener más opciones y no caer en las comunes, tipo en el pedazo del churrasco, la milanesa y la ensalada, sino como, bueno, empezar a pensar un poco en otras opciones. Acá Ujú. pusimos también ejemplos de guiso de lenteja. Estos son fideos a base de harina de legumbres con semillas molidas. Acá tenemos el tofu.
revuelto que habíamos visto en la tostada. El tofu revuelto es súper fácil de hacer y rapidísimo, es desmenuzar el tofu, hacerlo en pedacitos y nada, saltearlo con un poquito de aceite, sal y cúrcuma, por eso el color amarillo. Con brócoli, el hummus, ensaladas crudas comunes. Estos son falafel, son croquetas de garbanzos, también hechas con vegetales. Eh, la clásica arroz con verduras. Estos son ejemplos que uno puede, nada, que son fáciles de hacer y se pueden incorporar en la diaria. ¿Querés decir estos ejemplos, Jo? Sí, otra vez, por ejemplo, bueno, obviamente la milanesa en cualquier versión puede ser de tofu, puede ser Me de pollo, decía. puede ser de berenjena, lo que ustedes quieran, pero la milanesa siempre suma. Por ejemplo, en el caso acá hay milanesa de berenjena, pero ojo, porque a mí no me va a dar la saciedad que me da la milanesa de, no sé, podría ser de tofu o de pollo, de pescado. Entonces, por ejemplo, ahí como reforzando está la parte del hummus, y bueno, las semillitas de calabaza, los vegetales, o tofu, vegetales crudos, otra vez, vegetales cocidos, toda esa combinación, o de repente el de la punta que las milanesas de tofu que tienen aparte quinoa y con las verduritas, y la ensalada, el limón Igual. ahí también para aportar un poco más. Sí, Entonces, también pensar en los platos del momento y en el largo del día, ¿no? Como bueno, si yo presto atención y mi almuerzo sé que estuvo re pobre de proteína, o re pobre de hidrato, bueno, trato de como compensar en merienda y cena, como tratar de evaluarlo a nivel día, pero bueno, es importante que si podemos hacerlo en cada plato, bienvenido sea. Bueno, acá habíamos puesto un menú semanal para que podamos compartir o hablar, o si ustedes nos quieren contar su día a día, qué es lo que consumen habitual, si esta clase les despertó también como otras ideas, o como decir, bueno, la autoobservación de decir, bueno, la verdad que consumo re poco grupo de alimentos, debería consumir más y me llevo alguna idea copada para consumir mañana u otro día. tal Y cual. antes de Otra empezar idea, perdón. claro. Pueden armar un menú si quieren y en la próxima clase lo evaluamos y vamos viendo, a ver, en cuanto a grupos de macronutrientes, si están todos o qué alimentos podemos sumar. Y si cada uno va aportando algo, ya después tenemos un menú armado en equipo para la semana. Tal cual. Bueno, igual esto ahora lo charlamos. Lo último que queríamos hablar es de las zonas azules, que son las poblaciones más longevas del mundo y que son 5 lugares, que es Loma Linda en California, Nicoya en Costa Rica, Sardinia en Italia, Ikaria en Grecia y Okinawa en Japón. ¿Y qué pasa con estas poblaciones que son más longevas? Viven como 100 años y tienen muy pocos problemas de salud, ni hablar que casi ni tienen enfermedades crónicas no transmisibles, porque ellos se basan su alimentación basada en plantas, en alimentos reales, mínimamente procesados, casi no consumen ultraprocesados, hacen mucha actividad física, practican la espiritualidad, tienen el contacto con la naturaleza, tienen este concepto de tribu, de acompañarse, de grupo, de amistad. Y está buenísimo que lo puedan ver. Si tienen Netflix, hay una serie que habla de zonas azules y hay, no sé si lo pusimos, hay otra serie que un capítulo habla de las zonas azules. ¿Vos te acordás de este actor, Jo, que ahora no me acuerdo? Zac Zac Efron. Efron, Sí. Él también tiene una serie y uno de los capítulos habla de las zonas azules, pero hay puntualmente una serie de las zonas azules, creo que son 5 capítulos que habla cada capítulo de una de las zonas, que está buenísimo, que es del autor Dan Buettner, no sé si lo pronuncié bien, pero él estudió por qué existen estas poblaciones longevas y qué se diferencia a las otras, no, a las otras poblaciones, y bueno, identificó esto. El alto consumo de alimentos saludables, reales, la actividad física, bueno, todo lo que hablamos de los factores del estilo de vida. La verdad que está re bueno para nada verla, como claro, pasar el como ratito. cuando preguntamos como, bueno, ¿cuál es el secreto de la longevidad? Bueno, básicamente es esto, ¿no? Pensar en cuidar la alimentación, el descanso, estar más en contacto con la naturaleza, tener red vincular, tener esto de cómo practican la espiritualidad, ¿no? Como que no viven solo en la individualidad, sino que hay algo mayor o una causa mayor por la cual, digamos, o que te inspire, y que te conecta también con otras personas, porque esa parte es súper importante. Importante. Todas estas cosas igual las vamos a ir viendo a lo largo del taller y vamos a ir viendo los diferentes aspectos
poder ir poniendo, porque acá, digamos, está estudiado esta población, ¿no? Entonces es como una población mínima en lo que es el mundo, pero nosotros no podemos, no tenemos que mudarnos a Cerdeña para entonces, no sé, poder Ser ser más longevos. longevos. Nosotros podemos ir sumando para nosotros, para nuestra actividad, y ir replicando o compartiendo un poco con nuestros círculos más cercanos, y eso se puede ir, digamos, transmitiendo y propagando. Tal vez no todo, pero sí lo que sea posible. Tal cual. Y hay una cosa importante que es para pensar también, que muchas de estas cosas que influyen sobre nuestro estilo de vida, que no implican una cuestión económica tanto más grande. A ver, como por ejemplo, bueno, pero a ver, voy a ponerme al sol un ratito, si puedo. Tal vez no puedo todos los días, porque en ese horario estoy trabajando. Bueno, pero el fin de semana o algún día me pongo un poquito más al sol. O me conecto un poco más con estas personas que me hacen bien. O, espera, en vez de comprarme un paquete de galletitas, y bueno, no sé, o compro harina y me preparo un pan casero, o me compro una fruta y un poco de maní. Entonces, empezar a pensar, entonces, oh, mira, dejo el celular un rato antes y me voy a dormir mejor. Entonces, empezar a pensar en esas cosas nos puede sumar calidad de vida sin tener que hacer inversiones enormes o tener que anotarme en el gimnasio más caro o comprarme, no sé, el equipo deportivo y las zapatillas y no sé, como empezar a hacer los pequeños cambios que estén a nuestra disposición. Entonces, acá como un repaso para pensar es empezar a incluir variedad de alimentos, sumar vegetales en abundancia, o sea, acuérdense que son 5 porciones, preferir siempre los alimentos, los no procesados, eh, elegir las grasas que sean saludables, priorizar las grasas saludables, cuidar de que estoy poniendo en mis platos proteína y de estar poniendo hidratos de carbono lo menos refinados posibles, pensar en sumar agua, en hidratarme, podría ser una sopa, podría ser un mate también, aparte del agua, pensar en adaptarme y sumar movimiento a mis rutinas, hacer actividad física regularmente, el tema de lo que decía hoy, la exposición al sol, la vitamina D y el buen descanso. Bien. Bueno, hemos terminado y si quieren podemos despejar dudas, nos pueden contar qué les pareció, si hay cosas que les llamó la atención. No sé si lo dejo ojo esto, lo charlamos Como o quieran, si quieren sacar una foto, si quieren pensar en eso, para el que quiera que no vaya a seguir con el taller y se puede llevar este modelo em, para armar un tenemos menú. tiempo. Planificamos este momento de conversatorio, de hablar, de despejar dudas, de contarnos si tuvieron experiencias de ir al nutricionista, qué les llamó la atención de sumarse a este curso o a este encuentro. Si pudieron hacer en una autoobservación cada uno de lo que ingiere día a día o de lo que hace, o los factores del estilo de vida, qué cosas podrían sumar. Y si no quieren hablar, no hay problema tampoco. Pero bueno, pueden aprovechar también si tienen dudas También, individuales exactamente. o Tienen 28 minutos consultas. para aprovechar. Claro. O si quieren repasar alguno de todos los temas que vimos. Bien, ahí por el chat, mientras tanto aprovecho y digo, me preguntaron si este material se envía. Este material se envía a quienes se inscriben al curso, digamos. Se va a dividir como en 2 módulos. Van a ser 2 clases y después un conversatorio. La verdad que el conversatorio siempre es una invitación, como este momento, que si bien es más corto, es para pensarnos, ¿no? Porque de repente acá nosotros empezamos a presentar un montón de cosas como o sugerencias o recomendaciones y uno a veces se abruma y es como esto de, che, no sé si voy a poder llegar o a mí me pasa que esto me cuesta o eh, mm, tengo una situación particular y no estoy pudiendo con una o con otra cosa y vamos, es un espacio para abrir, ¿no? Y para sacar dudas o para charlar sobre cosas que, no sé, a veces o nos incomodan o nos cuestan o queremos mejorar y no estamos encontrando la manera.
Entonces, realmente que son espacios que nosotros pensamos que siempre la información que sea tranquilizadora y no solo es que esto tiene que ser así y rígido, sino que vemos cuál es a ver, Inquietud. cuál es la mejor situación y a qué nos podemos, cuál sería nuestro norte, hacia dónde ir acercándonos, pero nunca es desde un lugar de juzgar, entonces es ir construyendo para sentirnos mejor. Y sentirnos mejor a veces es, ¿sabes qué? Me voy a comprar un chocolate que me va a hacer feliz o que lo estoy queriendo y después sigo con otras cosas, pero no va a ser que de mi día a día. O estoy comiendo chocolate a diario y no estoy pudiendo controlarlo. Bueno, también podemos ir evaluando distintos aspectos, porque la nutrición tiene muchísimos aspectos. Si no, sería una lista Sí. de alimentos que sí, alimentos que no, y nada Ujú. más. Pero en realidad hay mucho, es bastante más complejo. Sí, también Entonces, es, no se dice ahí. no, lo que iba a decir era que son primero, el primer módulo tenemos esto, un poco acá vimos información general, ¿no? De los alimentos, los grupos, así a grandes rasgos de alimentos y estos hábitos que está bueno para incorporar. En la próxima clase vamos a ver nutrientes más específicos, porque como veíamos hoy, vegetales, podemos decir, bueno, un montón de vegetales, pero sí, hay ciertos vegetales que nos van a proveer distintos nutrientes. Y nosotros cuando nos alimentamos lo que necesitamos son nutrientes, no son alimentos. Entonces tenemos que ir cubriendo ciertos nutrientes que la falta de ellos van a tener consecuencias graves sobre nuestra salud. Digo graves porque, digamos, por algo se van estudiando y hay mucha evidencia científica que lo va respaldando. Entonces nos vamos a ir ocupando de esos nutrientes que son un poco más críticos, por decirlo de alguna manera, o que en nuestro patrón alimentario, y cuando digo nuestro patrón alimentario, hablo de un poco de la población argentina y también la población mundial, podemos decir, ¿no? Bien, entonces, formas de ir cubriéndolo. Y otra vez, vamos a verlo para todos los bolsillos, para todos los gustos, para todas las formas, no, esa es la búsqueda que tenemos acá. Entonces, después de cada dos clases que hacemos teóricas, abrimos este espacio del conversatorio. Y después vamos a seguir con esta clase que yo me confundí, pero es la cuarta clase, vamos a ver formas de cómo pensar esto, como bueno, a ver, diseñar un menú semanal, que ahí vamos a ir hilando más finito, vamos a pensar en cómo hacer las compras, todo lo que es organización, porque uno puede decir, bueno, a ver, esto es lo ideal. Y después es como, bueno, ¿cómo lo llevo adelante? Y no solo cómo lo llevo adelante, sino cómo lo sostengo en el tiempo sin morir en el intento. Entonces vamos a ir viendo esto. Compras, formas de almacenamiento, formas de cocción, muchas ideas. ¿Qué más vamos a ver en ese taller? Planificación, Es básicamente. El tercer básicamente encuentro es planificación. de planificación, de esto de Claro, empezar a calcular qué es lo que vamos a consumir, si vamos a ir a comprar, calcular por semana, evaluar los gustos, la economía de cada uno, poder decir, bueno, a ver, la forma fácil y sostener en el tiempo, como dijiste vos, sostener en el tiempo, cómo genero el hábito, porque es empezar a claro, generar hábitos y sacar algunos hábitos que no son tan buenos. Y el claro, cuarto encuentro va a ser de mindfulness, que eso es la parte que más nos gusta, que es la nutrición un poco más integral, ver de qué forma nos estamos alimentando. Y acá pongo un concepto de medicina ayurveda, que también lo vamos a ver en ese encuentro, de cómo nos alimentamos, si no es solo lo que ingerimos, sino lo que vemos, lo que escuchamos, lo que estamos pensando. Eso, cómo nos estamos alimentando a través de los sentidos, qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos pasa con la alimentación, el la diferencia entre hambre emocional y hambre real. Y el último conversatorio, bueno, vamos a enfocarnos un poco más en eso, en qué nos está llamando de este curso, qué nos llama la atención de ir a un nutricionista o de evaluar nuestra alimentación. Y también esto de la relación que hablábamos un poco en la diapo de la microbiota intestinal, de cómo puede influir los alimentos que estamos consumiendo en nuestros estados emocionales, como bueno, cómo nos estamos sintiendo, o tal vez normalizamos algunos aspectos del día a día, ¿no? De sentirnos cansados, sin energía, sin ganas, y es empezar a evaluar los factores del estilo de vida y decir, bueno, a ver, tal vez no estoy consumiendo bien, tal vez no estoy durmiendo bien, tal vez no estoy teniendo buenos pensamientos.
tal vez no estoy haciendo actividad física como corresponde, como bueno, nada, son encuentros para compartirnos también. Nosotras también aprendemos las experiencias del resto Tal cual. y Y nada, como otra cosa, como no buenos pensamientos porque sea bueno o malo, sino cómo eso repercute en mí y también claro, repercute en uno individualmente y colectivamente. Y es parte también de pensar como esto de, a ver, las poblaciones longevas, ¿no? Esto del conectar, de la tribu, del sentimiento de pertenencia como sostén. los eh, vínculos, que vos Totalmente. vas a hablar de los También vínculos. pensarlo en tiempos de crisis, ¿no? Porque bueno, en Argentina en estos tiempos también estamos en crisis y es más difícil y eso nos va perjudicando a nivel salud, nos perjudica a nivel emocional también y muchas veces eso hace que nos ensimismemos en estos problemas y no podamos ir conectando. Entonces, en estos tiempos de crisis, la tribu y, o sea, esto, Y el el sostén. conectarnos con otros es importantísimo. Y esa es es una de las formas importantes para cuidarnos. Registrarnos, aprender a registrarnos y a registrar a los otros. Bueno, de Genial. eso se trata el curso. Muchas gracias también a todos los que participaron. Acá Alejandra dice que muy bueno el curso. Bueno, ¿nadie se animó a hablar o copamos el espacio? No entiendo. Puede ser las dos Claro. cosas. Puede ser las dos cosas. O fuimos muy Eh, rápido. Voy a dejar de compartir. Espérame que. Dale. Ay, ¿dónde estoy acá? Espérame. Bueno, muchas gracias, dice Emi. Muchas gracias a ustedes también por conectarse. Creo Eh, que. Ahí dejé de conectar. Ahí dejé Ahora de sí, compartir. muy Que bien. acostumbrada al Meet, el Zoom me Te descoloca. desconfigura. Ah, entiendo. Claro, bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias, Ale. Si no tienen duda, o bueno, si surgen dudas, después nos escriben. Se pueden sumar, pueden escribir a la fundación cuando quieran. Y si quieren sumar a la próxima clase o los conversatorios. También los conversatorios están buenos para que podamos charlar entre Tal todos. A cual. nosotras nos gusta charlar, despejar dudas. Poder ver la Sí, no se relación dijo que cuenta. tenemos con los alimentos. Claro, volví a repetir todo lo mismo, ¿viste? Pero bueno, también podemos aceptar y ser flexibles que si nadie quiere hablar, ya hasta podemos cortar. Lo estamos No hace aceptando, falta quedarnos hasta las 8. tal cual. Muchas gracias, dice Que Luciana. terminen lindo el día, que se preparen una rica comida, piensen en los macronutrientes que están consumiendo y que tengan, bueno, un lindo viernes mañana. Tal cual, a repasar eso y descansen bien. Y eso también es una de las cositas que podemos ir haciendo y sumando a nuestra Cortemos con las rutina. pantallas temprano. Lo más temprano posible. Bueno, Mía, un beso te mando. Dale, un beso Que para te veo a vos. vos. Y Y esto un para beso quienes para se todos. conecten, perdón, porque quienes se inscriban al taller, después estas clases quedan grabadas y el material se envía. Así que quien quiera y le interese, esto queda grabado para ir repasándolo, pues, esos grupos de alimentos. También en cada clase vamos tomando un poco un repaso para De que los lo quede conceptos. claro, porque no, de ninguna manera va a ser un momento de evaluación o de examen. Pero bien, entonces el que quiera, sigue en contacto por acá. Muchas Un gracias a saludo. todos por conectarse, por la atención y que tengan buenas noches. Adiós. Chau, Lau. Besito, Mía. Ahí.